El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante para las industrias de alto riesgo y en general para todas. Es relacionado con los principios básicos para implementar un programa de seguridad basado en el comportamiento o un sistema de seguridad basado en el comportamiento mejor. Eh, Vamos a arrancar con lo básico y a medida que vamos avanzando voy a irles mostrando hacia dónde va hoy en día la seguridad basada en el comportamiento, que creo que es el mensaje más importante que debemos dejar el día de hoy. Es cuál es la evolución y cómo desde Intertech, cómo desde nuestra posición como consultores, estamos ayudando a nuestros clientes a llegar a ese siguiente nivel. Así que vamos a arrancar de una vez. Bien, pues todo el tema de seguridad basado en el comportamiento se ha venido trabajando desde el año 1930, pero con mucha fuerza desde principios de los 90. Así que vamos a hablar un poco desde sus inicios hasta llegar a lo que hoy en día estamos adelantando y estamos haciendo en seguridad basada en el comportamiento. Para eso, algo básico que nosotros siempre vamos a encontrar es el tema de observar los comportamientos de las personas en el lugar de trabajo, observar qué comportamientos son seguros, pero también observar qué comportamientos son de riesgo y cómo podemos evitar que nosotros y que nuestros trabajadores obviamente lleguen a tener algún accidente o algún incidente y obviamente que esto impacte no solamente a la persona, que es lo que no queremos, pero también los objetivos de la organización, sus equipos, sus procedimientos y obviamente el medio ambiente y por ahí los grupos de interés. Así que básicamente nosotros observamos los comportamientos con un principio o con estos principios y era identificarlos, saber qué comportamientos son los que deseamos minimizar, también para saber la frecuencia, es decir, cada cuánto se presenta ese comportamiento, el lugar donde se presenta, qué antecedentes hay o preceden o hay antes de ese comportamiento y obviamente así encontrar oportunidades de mejora. Digamos que la industria de alto riesgo, hablemos un poco del petróleo, ha trabajado bastante sobre este modelo y básicamente resumimos que esto es lo más importante que uno siempre busca al observar esos comportamientos, ¿bien? Para poder entenderlos y poder trabajar sobre ellos. Voy a presentarles acá un modelo que muchos tal vez habremos conocido ya, se llama el modelo ABC del comportamiento humano. Y aunque es algo muy básico, quiero que sí coloquemos mucha atención porque de aquí vamos a entrar en unos minutos, sobre todo en la parte final, a lo que les vengo comentando que es el futuro y hacia donde debemos trabajar todos en nuestras organizaciones. Bien, pues se llama modelo ABC básicamente porque antes del comportamiento tenemos un antecedente como lo aparece allí en la letra A. Todos los seres humanos, inclusive todos los seres vivos, tenemos un modelo similar a este. Nosotros seguimos un patrón de comportamiento basado en este modelo. Hacemos lo que hacemos movido por las consecuencias, que es la letra C que está al final. Esas consecuencias para nosotros pueden ser positivas o negativas, pueden ser de mucho interés o de poco interés. Y basado en esas consecuencias es que nosotros tenemos nuestro comportamiento, ¿sí? Ese comportamiento va a depender de esos dos elementos, tanto del antecedente como de la consecuencia. Así que aquí es importante entenderlo porque como organización nosotros influimos bastante en los antecedentes como en la consecuencia. Que lo que nosotros hacemos es observar los comportamientos que son seguros o inseguros, pero debemos ser conscientes del papel que vamos a jugar en esos otros dos estados, tanto en la parte A como en la parte C. ¿Bien? Debemos tener en cuenta que si bien este modelo es simple, los seres humanos y nuestro comportamiento se va volviendo más complejo, porque nosotros recibimos muchos estímulos, muchos antecedentes en nuestro entorno, en este mismo instante donde usted está recibiendo una serie de estímulos, ¿sí? Que hacen que su comportamiento sea de una forma o de otra forma. ¿Bien? Así que esto se va volviendo cada vez más complejo y lo que quiero es que lo tengamos presente como el modelo que es, pero que vayamos más arriba y que tengamos presente que el ser humano se comporta de una manera más compleja porque recibe bastantes estímulos de alrededor y bastantes consecuencias también. ¿Bien? Vamos a hablar entonces un poco de cada uno de ellos.
Vamos a hablar del antecedente y como su nombre lo indica, es todo aquello que precede, que está antes de ese comportamiento. Son activadores internos y externos. Eh, Cuando hablamos de sistemas de seguridad basados en el comportamiento, básicamente vamos a centrarnos en los antecedentes que la organización provee. Es decir, yo ya tengo unos antecedentes internos como persona, ¿sí? Que he desarrollado durante toda mi vida, durante la forma en la que me criaron, durante la época de crecimiento, de adolescencia, del país de donde yo viví. Todo eso genera una serie de motivadores o de antecedentes internos. Sobre esos es bien complicado cambiarlos o modificarlos, pero sobre los cuales sí podemos trabajar bastante como organización es sobre los externos, ¿bien? Y aquí quiero que tengamos presente que ese es realmente nuestro trabajo. Si bien vamos a hablar de seguridad basada en el comportamiento, si bien vamos a estar observando comportamientos de las personas, debemos no solamente centrarnos ahí, sino ver cuáles son los antecedentes que como organización estamos presentando. De esto vamos a hablar un poco más adelante y seguramente nos va a quedar mucho más claro. Pero, por ejemplo, aquí en la presentación ustedes pueden ver elementos como procedimientos, máquinas, llegando inclusive al estilo de liderazgo y a la propia dirección. Esos elementos influyen en el comportamiento de las personas y es importante observarlos también. Voy a poner un ejemplo del tema de antecedentes. Supongamos que nos encontramos en un lugar y escuchamos algo como esto. Pues sencillamente es un timbre de teléfono común y corriente. Lo más normal que va a suceder es que todos nosotros vamos a empezar a contestar o a mirar nuestros teléfonos. Si hiciéramos el ejercicio en un ascensor, seguramente muchas de las personas que van allí en el ascensor estarían buscando su teléfono, estarían mirando qué es lo que está pasando. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo de lo que sucede con el antecedente. El antecedente en este momento es el sonido o la vibración del celular que ocasiona que este comportamiento se presente. Para que esto se presente, quiero hablarles de las consecuencias. Pues las consecuencias finalmente es la razón por la cual todos nosotros actuamos, ¿sí? Cuando usted contesta el teléfono, usted realmente lo que espera es hablar con alguien, es contestar un mensaje de texto, contestar un mensaje de WhatsApp, es decir, usted está esperando recibir. Esa espera de recibir es una consecuencia que en algunos casos va a ser positiva cuando se está esperando una llamada, una noticia importante, o puede llegar a ser una consecuencia negativa para usted cuando esa llamada no es lo que usted desea o no es lo que usted quiere. Bien, es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a servir para entender lo que vamos a ver a continuación. Bien, esta consecuencia tiene, o las consecuencias, tienen unas características especiales. Bien, como dice allí la presentación, es un efecto esperado en la mayoría de los casos, es decir, suena el teléfono y yo espero que me llamen. Es lo que viene después del comportamiento, en este caso contestar. Puede ser positiva, lo que le llamaríamos refuerzo, o negativa, lo que llamaríamos un castigo, y se relaciona directamente con el estímulo o el antecedente. Para cerrar este ejemplo, pensemos en algo. ¿Qué pasaría si varias veces ustedes están escuchando este sonido y se dan cuenta que no es su teléfono celular o escuchan el vibrato del teléfono o el sonido de alguno de estos servicios de mensajería como WhatsApp y se dan cuenta que no es el mensaje para usted, sino que era para el que estaba al lado? Llegará un punto en el que su comportamiento ya no sea contestar porque usted dice, va a decir, su cerebro va a interpretar eso como no es para mí la llamada, es decir, su comportamiento empieza a cambiar. ¿Bien? Pero lo importante es tener presente el antecedente y la consecuencia para lo que vamos a empezar a tocar ahora. La consecuencia puede ser positiva, y la llamamos como un refuerzo, o negativa como un castigo. Todos los seres humanos, de una u otra manera, siempre nuestro cerebro está mirando este tipo de consecuencias, de alguna manera calificándolos en este nivel básico, que es bueno
para usted y qué es malo para usted. Lo probable es que pase la consecuencia. Es muy cierto, es muy probable que pase, o es incierto que suceda, ¿sí? Entonces, entre más cierto sea la consecuencia, el comportamiento más se repetirá, de lo que nos dice la teoría, y entre más incierta sea la consecuencia, el comportamiento tendrá a no presentarse. Que ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la velocidad de aparición. Entre más rápida sea la consecuencia, ¿cierto? Mayor tiende el comportamiento a repetirse y entre más espaciada, más demorada esté en el tiempo, menor posibilidad tiene de que este comportamiento se presente. Bien, vamos a ver un ejemplo. Y vamos a suponer que usted tiene un antecedente y es que lleva afán, debe llegar a una reunión, ve un letrero que dice que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora y usted o su cerebro rápidamente analiza que si usted tiene un comportamiento que es acelerar su vehículo, ojo, la consecuencia será llegar temprano. Y cuando yo analizo esa consecuencia bajo los tres elementos que acabamos de ver ahora, significa algo positivo para usted porque va a llegar a tiempo a su reunión. Es cierta, es decir, que si usted acelera, efectivamente llegará, ¿cierto? Y es algo inmediato, es una consecuencia que se presenta inmediatamente. Para poner un ejemplo de la consecuencia que no es inmediata, es como cuando uno va a comprar algo a un centro, a una tienda, y te dicen, si acumulas tantos puntos, te vamos a entregar este premio o este regalo. Pues en ese sentido la consecuencia no es inmediata, sino que es en el futuro. Entre más espaciada esté la consecuencia, menos probabilidad hay que la persona haga el comportamiento. En este caso, acelerar el vehículo por el antecedente que usted tiene afán, pues le genera a usted unas consecuencias que son positivas, así que lo más probable es que su comportamiento sea efectivamente acelerar. Ahora, miremos la otra opción o el otro comportamiento, poniendo algo muy sencillo, que tendríamos. Alguien piensa, no, si yo excedo el límite de velocidad podría encontrarme a un policía, un agente de tránsito. La consecuencia en este caso sería no llegar temprano. Significado negativo porque pueden colocarnos una multa, una infracción, un ticket. Es incierto, no sabemos si el policía esté, si la cámara esté, y la consecuencia es inmediata. Aquí lo hemos hecho lo más básico posible, pero si ustedes se dan cuenta, nuestro cerebro, y hemos colocado en rojo la consecuencia negativa en este caso, que para la persona es no llegar temprano. Es decir, que el comportamiento, por más que esté el letrero de 60, por más que exista la opción de encontrarnos un agente de tránsito que nos coloque una infracción, normalmente el comportamiento tiende a efectivamente acelerar porque ya existe un antecedente y las consecuencias o el resultado de acelerar son más positivos, más ciertos, más rápidos que el resultado de no acelerar. Esto en un caso hipotético y algo básico. Pues esto es lo que se repite en la mente de todos nosotros, de todos los seres humanos, estemos en donde nos encontremos, en este caso en el lugar de trabajo. Miremos un ejemplo aplicable a la industria. Miremos el comportamiento. No utilizar una guarda de protección en la pulidora durante el trabajo o cualquier otra máquina. Miremos el antecedente. Tiempos ajustados en la producción. Y miremos la consecuencia. Ver mejor lo que se está haciendo. Si yo solamente me centro ahora en el comportamiento y dejo de un lado el antecedente y la consecuencia, pues no estoy viendo todos los elementos importantes, en este caso, que influyen en el comportamiento. Para el trabajador, ver lo que está haciendo mejor es una consecuencia positiva y por eso en algunas oportunidades, sumado a que los tiempos de trabajo son bastante ajustados, se llega al comportamiento que es no utilizar una guarda o un elemento de protección o cualquier otro, saltarse un procedimiento. ¿Bien? Entonces fíjense ustedes acá. Pero yo les decía hace unos minutos que el comportamiento del ser humano es más complejo que simplemente este gráfico que les estoy mostrando. Tal vez el comportamiento de una persona podría ser algo así y aún nos quedamos cortos.
podemos tener varios antecedentes, aparte del que mencionábamos ahora, sistema de guarda defectuosa, es decir, además de eso la guarda está dañada, tenemos una presión de grupo, ¿sí? En nuestro país, en Colombia, estoy seguro que en Latinoamérica, a veces la presión de grupo tiene un efecto muy fuerte sobre nosotros como individuos, ¿no? Vemos el mismo comportamiento, no utilizar la guarda de protección, la pulidora durante el trabajo, y las consecuencias las ampliamos un poco más en este ejemplo. Sigue siendo ver mejor lo que se está haciendo, sigue siendo terminar más rápido el trabajo, y aquí hemos colocado una consecuencia negativa para este trabajador, que es tener un daño, unas esquirlas en la cara, ¿sí? Pero fíjense que las dos consecuencias de arriba, las dos primeras, son bastante significativas, son positivas, son ciertas, son muy rápidas, mientras que terminar con esquirlas o con un accidente, todos los seres humanos lo vemos como algo incierto, algo que nunca nos va a pasar. Y de ahí que nuestro cerebro tome la decisión más fácil, más rápida, lo más cómodo, las consecuencias más positivas para nosotros, y terminemos tomando estas decisiones, ¿sí? Es muy importante, y aquí es donde ya llegando a los últimos minutos de esta presentación, quiero que hablemos no solamente del comportamiento, es muy importante observarlo, es muy importante anotarlo, pero yo quiero que tengamos presente que en nuestras organizaciones debemos estar analizando cómo estamos nosotros afectando ese comportamiento con los antecedentes, qué está pasando en nuestras organizaciones alrededor, en nuestras áreas de trabajo, en nuestros talleres, en nuestras oficinas, que está afectando ese comportamiento. ¿Qué consecuencias estamos generando para reforzar o eliminar ese comportamiento? ¿Sí? Por ejemplo, una consecuencia es que si yo me salto el procedimiento, pero al final mi jefe está feliz y me felicita, pues esa consecuencia positiva y de felicitación va a hacer que mi comportamiento sea siempre saltarme la regla, porque así voy a tener feliz a mi jefe. Y a veces dentro de las organizaciones no somos conscientes de eso, ¿sí? Quiero que eso quede súper claro para cerrar esta parte y mostrarles algo final antes de terminar este webinar y dejar algún tiempo para preguntas a los que están en este momento. Quiero terminar con este ejemplo del cigarrillo. Todos sabemos que fumar es malo, ¿sí? Tiene consecuencias negativas, enfermedades, inclusive cáncer de piel, manchas en los dientes, etcétera. Pero estas consecuencias son muy inciertas. No todo el mundo sufre de cáncer, no todo el mundo le pasan este tipo de consecuencias. Y además son retiradas en el tiempo, es decir, las vamos a ver mucho tiempo después. Por eso el comportamiento de fumar es uno de los comportamientos difíciles de manejar. Obviamente aquí entran otros elementos como las adicciones, temas químicos. Bueno, como les decía, el comportamiento humano está rodeado de varios elementos, pero es un poco para mostrar el punto que les quería dejar con esta parte. Así sucede todos los comportamientos que ejecutamos en el día a día, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas, ¿sí? Influenciados por nuestro entorno, por los activadores y las consecuencias en el entorno, que ese entorno, lo que nos importa en este momento es que es nuestra organización. Así que quiero dejarles un mensaje, y es que la seguridad basada en el comportamiento busca aumentar precisamente esos comportamientos seguros, pero para poderlos aumentar, para poder llevar estos comportamientos seguros, debemos pasar de un solo modelo de seguridad basada en comportamiento a hablar de la cultura de seguridad. Yo les decía al iniciar este webinar que no basta solamente con mirar los comportamientos de las personas, sino vemos qué estamos haciendo en la organización desde las políticas, desde los procesos, desde el entrenamiento, desde el sistema de liderazgo, para influenciar de alguna manera este comportamiento. Si bien la seguridad basada en el comportamiento ha sido una herramienta muy importante para mejorar nuestros estándares, para aumentar los comportamientos seguros, es importante ahora trascender al siguiente nivel, y es ir a mirar la cultura de seguridad de nuestras organizaciones. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles. Como aparece aquí, el error humano no debería ser la causa raíz. Es importante también salir un poco ya de este concepto. Realmente es uno de los síntomas de algo más profundo.
Nosotros desde Intertech, desde el área de Consulting and Training, queremos ayudar a nuestros clientes, y lo hemos venido haciendo durante los últimos años, a ir más allá del comportamiento del ser humano, del error del ser humano, a no quedarnos en que la culpa es solamente de las personas, que fue algo importante que manejamos desde el estudio del señor Henrich en el siglo pasado, pero ya vamos trascendiendo a buscar qué otros elementos alrededor de la organización están afectando el comportamiento de las personas. Esta frase dice, me llama mucho la atención, en la realidad hoy en día de las compañías. No podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar la condición bajo las cuales las personas trabajan para hacer acciones inseguras, menos probable, y cuando se producen, para que sean más fácilmente detectados y corregidos. Es decir, ir más allá de lo que la persona está haciendo y de cómo lo está haciendo. Cierro mostrándoles acá algunos de los comportamientos internos y algunos de los comportamientos externos. Solo quiero que miremos los del lado derecho en este momento. Igual esto, como lo dijo Cita al inicio, va a quedar en un video para que los podamos leer con más detalle. Pero si se dan cuenta, los que están al lado derecho, los externos, están muy relacionados con la organización, ¿sí? El estilo de liderazgo, las creencias, las habilidades, la cultura de la organización, procedimientos, equipos, etc. Nosotros desde Intertech llevamos y queremos llevar a que nuestros clientes sean conscientes de cuáles son esos factores externos en los cuales sí podemos trabajar, sí podemos mejorar y, como lo veíamos en la anterior diapositiva, llegar a un lugar y unos entornos mucho más productivos. Nosotros lo manejamos desde 5 aspectos muy importantes que invitamos a que las compañías por lo menos trabajen en estos 5, que son las personas, la cultura como tal de la organización, los procedimientos, la ejecución y la sostenibilidad. De alguna manera creemos que trabajando en estos 5 elementos podemos llegar a impactar fuertemente la organización para que la organización provea de unos antecedentes y de unas consecuencias a todos nosotros como trabajadores que permita que nosotros tengamos unos comportamientos seguros y de acuerdo con las creencias, los valores, la misión, la visión de las organizaciones. Aquí, finalmente, les quería mostrar algunas de las formas como nosotros lo trabajamos en Intertech CIT. Manejamos estos 5 elementos, hacemos un profundo análisis de la organización, cómo es la cultura, cómo es todo lo que está relacionado con personas, sistemas y procesos, ejecución y la sostenibilidad, buscando siempre verificar que efectivamente sea coherente tanto el antecedente como la consecuencia para que el comportamiento, que es lo que observamos, realmente sea como nosotros, como organización, queremos que se produzca. Bien, pues el tiempo realmente es muy corto. Creo que fue un viaje bastante rápido sobre todo lo que es hoy en día la seguridad basada en el comportamiento, que, como se los dije inicialmente, lo más importante es que vayamos más allá, ya no solamente la persona como error, como el culpable de lo que sucede, sino como organización, cómo estamos proveyendo y cómo estamos acompañando a estas personas.